Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Ese es mi deseo. Y a raíz de todas estas cosas que están sucediendo, yo recién cantaba un viejo coro y en el coro dice, venciendo en Jesús, porque nosotros ya vencimos en Él. No por nosotros, sino en Él. Y el título del mensaje de hoy dice, corro porque no puedo volar. Ese es el título. Y si yo les dijera algunas frases que les podría expresar, a veces en una frase, en una llamada por teléfono, las cosas que de repente estaban bien pasan a estar de golpe mal. Si yo les puedo decir, capaz que alguno lo tuvo que escuchar, alguna frase de esta, tu puesto ya no es necesario. Mamá tuvo una ACV, ¿cuánto crees que puedes demorar en llegar al sanatorio? Murió tu abuela. Como podría también ser la esperanza de un anciano allí en un asilo, viendo pasar las agujas del reloj y que esa muerte nunca llega. Y hay veces que en una frase las cosas cambian. También puede ser el tumor es maligno. Y de un momento a otro, la situación que parecía que estaba toda bien, bajo de control, esa situación se desmorona. Y nosotros vemos allí en la Biblia que Dios se encuentra con Abraham cuando tenía 75 años y le dice que va a tener un hijo y de ese hijo va a tener una gran descendencia, pero en cumplirse eso pasan 24 años más. Él tenía 75 en el encuentro, pero cuando tiene su hijo pasa 24 años más para que se cumpla. Dios también le dice a los israelitas que se van a convertir en una gran nación, Pero para eso pasan 400 años. Es un gran tiempo. Al pueblo de Israel se le dice, yo estuve leyendo la cantidad de veces, se le dice al pueblo de Israel en ese tiempo, se le dijo 43 veces, esperen en el Señor. Esa frase está 43 veces en la Biblia, esperen en el Señor, esperen en el Señor. Y si yo les preguntase a ustedes, ¿por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué nos toca esperar? Nosotros vemos, si nosotros vamos a algún lugar, podemos identificar fácilmente a alguien muy adinerado. Por ejemplo, en los aviones tienen un lugar preferencial para no tener que esperar, mientras los demás tienen que hacer grandes colas. Hay muchas veces que no nos gusta mucho hacer esas colas y uno desearía estar en ese lugar para no tener que esperar. Pero nosotros vemos, a mí me reflexioné bastante esta semana sobre la historia del rey David, que venía experimentando sucesos extraordinarios. Fue ungido como rey por Samuel. Cuando era muchacho, derrotó a Goliat. El rey Saúl lo seleccionó como guerrero y músico. Tenía doble tarea. Y vemos que le fueron sucediendo cosas maravillosas.
Pero de un momento a otro, la cosa cambió. David perdió su empleo. Si uno pierde el empleo, pierde la entrada de dinero. Perdió su empleo. Y Saúl vemos que empezó a tenerle un poco de celos. Después perdió a su esposa Mical, hija de Saúl. David corrió allí donde estaba Samuel, su mentor, pero ya Samuel estaba muy anciano y murió. David vuelve a correr a lo de su mejor amigo, que era Jonathan, hijo de Saúl, pero tampoco podía hacer mucho, porque era su padre el que estaba allí gobernando. Y David vemos que huye a otro lado, a Gat, que era la ciudad allí de los filisteos, y tiene que huir ahí desesperadamente, irse a lo de su... ¿Quién iría a pasear a lo de su enemigo? Y David tuvo que huir a Gat, allí, con sus enemigos. Allí dice que le había crecido mucho la barba y dice que hasta se babeaba para hacerse como el que no era él, como que estaba loco, hacerse pasar por loquito, para que no lo descubrieran que era él. Y en un momento, él se fue de ahí y va a una cueva, la cueva de Adulam. Y hay veces en la vida que nos sucede que vemos ahí, David venía con un montón de cosas exitosas y de un momento a otro se tiene que ir a la cueva de Adulam. Lugar no muy lindo. Allí experimentó 3 salmos que hizo. Ahí en el Salmo 142 dice, ¿hasta cuándo te esconderás de mí, oh Señor? Y muchas veces nos pasa a nosotros, llamamos a Dios, oramos y como que no sentimos esa respuesta. Y muchas veces sin darnos cuenta nos vamos a la cueva de Adulam. Tenemos que ir ahí porque Dios, ahí vemos que Él escribe 2 salmos de desesperación, pero escribe un salmo que ya estaba alentado porque Dios ya le había dado la respuesta. Y es el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará de continuo. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y después, esta canción, esto también nosotros lo cantamos, que en el coro dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Y muchas veces nosotros estamos en una situación difícil, en una situación adversa, que podemos estar con temor, pero sabemos que tenemos una total esperanza y una total victoria porque Dios nos escucha. A veces nos pasa como a David, tenemos que pasar una temporada no muy contento, ¿no? No debe haber pasado muy contento, teniendo que estar en la tierra de los enemigos, haciéndose pasar por loco y después irse a esconder a una cueva. Después él va a ser premiado, pero tuvo que pasar primero por esa prueba. Y yo lo reflexionaba y no creo que fue el martes cuando me acosté, no sé por qué me vino a la memoria. Me acuerdo uno de los viajes que yo hice a Perú por el desierto, manejando, y en un momento en el desierto no hay árboles, no hay agua, no hay aves, no hay nada, solamente arena, nada más que arena y la ruta. Y la ruta que ni carteles tiene. Tampoco hay señal en el teléfono celular, es como una cajita que llevamos, porque no hace nada, no tiene ninguna señal, uno no ve ningún cable, no ve nada.
No hay nada más que la ruta y arena. Y pareciera como que a veces estamos transitando el desierto y nosotros vamos acelerando, porque vamos acelerando en el auto y va para adelante, pero pareciera que estamos en el mismo lugar. Que ahí quedamos en el mismo lugar y que quedamos en el mismo lugar empantanados, pero en algún momento, nosotros si seguimos hacia adelante, vamos a ver la victoria. Como si seguimos adelante en el auto, en algún momento, nosotros aceleramos cuando íbamos por el desierto y en un momento llegué a una pequeña ciudad que hay en el medio del desierto y supimos que habíamos adelantado, pero muchas veces nos parece que no es tan así. A veces parece que estamos ahí, que el Señor nos tiene ahí en el desierto y que no vamos ni para adelante ni para atrás, que estamos estacionados. Y dice en Eclesiastés 11:1, no lo busquen porque ahora vamos a ir al tema, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Hay una historia allí de un señor que estaban en un momento, pasando un momento bueno, y de pronto vino a la casa un momento malo. El hombre cosechaba en el campo, pero pasó mucho tiempo sin llover y ese campo se secó todo. Y entonces comían una pequeña ración de trigo para poder sustentarse con su hijo, y un momento arrancó a llover. Entonces él fue a un granero donde ya casi no tenía nada, y él había guardado unas bolsas de trigo arriba para volver a sembrar en algún momento, y fue con su hijo chico, dice, ahora sí vamos a comer pan. Dice, no, primero vamos a tener que sembrar. Y él fue y esparció por todos lados para que volviese a crecer y volviesen a tener más cantidad. Y muchas veces lo que tenemos que aprender es a sembrar. Porque hay veces que nosotros sembramos y no vemos que aparezca ninguna plantita. Y a mí me llamó la atención, hace mucho tiempo atrás, hice una plantación de un árbol, que es un árbol que viene en Shanghái, en China, cuando fue un señor que es amigo nuestro, me trajo unas semillitas y a mí me pareció, bueno, ese árbol nunca va a crecer. Pensé que la semilla estaba tirada y hace unos días le vi que había arrancado un broto bastante grande y me llama la atención, entonces me puse a investigar por qué había demorado tanto, porque ese árbol dice que primero hace una raíz profunda y después empieza a brotar para arriba. Y muchas veces en nuestras vidas nos sucede igual. Tenemos que sembrar para que esa raíz nos mantenga arraigado, nos mantenga firmes y después se van a ver los frutos. Y dice allí en Gálatas 6, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque todo a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero nos dice, segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Entonces, acá nos dice no nos cansemos pues de hacer el bien. Tenemos que hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Tenemos que tener ese espíritu como tuvo David, que allí en momentos malos, en momentos difíciles, él siguió alabando a Dios. Él siguió engrandeciendo su nombre y sabía que tenía una dificultad y sabía que estaba en problemas, pero sabía que Dios le iba a dar una total victoria. Y muchas veces a nosotros se nos da la oportunidad de ayudar a otra persona. A veces pensamos, bueno, que Dios lo ayude y uno se lava las manos y se hace como que no entendió, se hace el tonto. Pero lo bueno es poder dar testimonio, porque no sabemos con quién estamos hablando a veces y podemos
sembrar una buena semilla. Como en la historia de ese granjero que yo le hice muy cortita. Yo trabajo para una escribanía hace muchos años y a mí me toca llamar a las personas justamente que han tenido algún problema con el pago. Y hace un mes me pasaron al listado de las personas que tenía que llamar y bueno, entre eso llamo a un señor y el señor me dice, mire, yo le cuento, no he podido pagar porque tengo un problema grave, dice, me detectaron que tengo cáncer terminal y estoy aquí en mi casa esperando morirme. Eso puntualmente me dijo al teléfono. Uno podía haber dicho, bueno, muy bien, pero yo enseguida le dije, hay que tener una esperanza, porque Dios puede hacer una obra. Y si a veces esa obra no llega, y llega nuestro momento de irnos, estar con total seguridad de que Dios ya nos escogió desde antes, desde que formásemos en el vientre de su madre. Y yo ahí estuve hablando un rato con él, alentándolo porque está en un momento de una dificultad, estaba en un momento de dificultad tremenda, y yo tuve el tino de poderle enviar mi mensaje de regreso a casa, o el último tren a casa. Y entonces yo le envié ese mensaje, un mensaje bastante interesante que termino cantando la canción No puede el mundo ser mi hogar. Y le envío ese mensaje a él y resulta que, no sé si fue el martes o el miércoles, yo estaba desayunando, me suena el teléfono, miro un teléfono que no conocía, bueno, atendí el teléfono y me dice, mire, yo soy la señora de Juan. Ah, ¿qué tal? Dice, bueno, le quiero contar que él murió. Bueno, cuánto lo lamento. Pero ¿sabe lo que me dijo? Que él murió contento, dice, que él estaba en sus últimos momentos y que ese mensaje le hizo tan bien ese video que usted le mandó. Y qué bueno es cuando uno puede compartir en momentos de dificultad, porque era un momento difícil, y decir que Dios tiene una esperanza. En Dios hay que confiar. A veces son momentos difíciles. Este hombre murió el lunes o martes. Y bueno, y en esos momentos difíciles, qué bueno es estar confiado de que uno hizo su obra, que sembró esa semilla y que uno no sabe, pero en los momentos que uno está pasando penalidades, se agarra mucho más del Señor que cuando le va muy bien. Cuando le va muy bien piensan, dice allí un proverbio, no te vayas a pensar que lo que tienes es por ti, sino que es una bendición del Señor. Dice, y no vayas a quererte glorificar en lo que haces tú, porque no vaya a ser que el Señor se dé cuenta y te castigue. Eso dice el proverbio, lo pueden buscar, el proverbio 19. Y muchas veces a nosotros se nos pasa que nosotros podemos bendecir a muchas personas y ese mismo día yo salgo a caminar de noche ahí a la hora que más o menos termine todas las vueltas y las cosas que había que hacer y salgo a caminar y me envían una foto de papá y mamá en blanco y negro y se ve que por el tamaño de píxel era chiquita la foto. Me la envían, bueno, yo se la reenvié a mamá mientras iba caminando y me escribe mi primo y me dice, hoy sería el cumpleaños de papá. Digo yo, bueno, mirá, yo le dije, mirá, yo te voy a decir una cosa, yo hace unos sábados atrás traje un mensaje, digo yo que qué bueno podernos reencontrar todos juntos y hacer fiesta, digo yo, porque no sabemos los planes de Dios, pero qué lindo sería volvernos a reencontrar y revivir aquellos lugares cuando nos sentábamos todos juntos a la mesa a comer.
¿Recordás? Digo, yo me acuerdo, tengo el mensaje de audio que le mandé cuando Dios ahí me toca. Digo, la abuela tenía dos canciones en su Biblia que yo pedí cuando se murió, que siguen estando las partituras adentro. Una era Oh, qué amigo nos es Cristo. Y la otra canción era Hay un mundo feliz más allá. Se ve que eran dos canciones que le gustaba, porque la abuela no conocía de música, pero tenía esas partituras puestas adentro de su Biblia. Y digo, yo le dije, y le canté una pequeña estrofa de la canción, Hay un mundo feliz más allá, mientras iba caminando, y Dios me tocaba cada vez más. Pero me sorprendió muchísimo más cuando Él me responde, dice, te agradezco de corazón y te mando un abrazo enorme a vos y a toda tu familia. Y es así, nos vamos a poder reencontrar, yo creo lo mismo, un abrazo enorme. Y qué bueno cuando pensamos que si ustedes me hubieran dicho antes que yo le mandara ese mensaje, yo no creía mucho de que mi primo creyera eso mismo que creo yo. Y qué bueno es cuando nosotros, sin saber, nos reencontramos con alguien y sabemos que podemos hacer una fiesta más adelante y que es una simple interrupción que tuvimos en la vida, de que alguien se tuvo que ir antes que el otro, pero lo bueno es podernos reencontrar. Saber que tenemos esa seguridad de un reencuentro, donde vamos a ser felices, no vamos a tener problemas. El Señor nos vino a sacar, dice que Él nos va a sacar todas las enfermedades, todas esas cosas que siempre de a poquito cuando empiezan a pasar los años y se nota los kilómetros que ya tenemos hechos, se nos empieza a desajustar la carrocería y empezamos con algunos problemitas. Y qué bueno es saber que cuando nos encontremos, esos problemitas ya no los vamos a tener, porque vamos a estar sanos y salvos, totalmente, para siempre con el Señor. Y que nos vamos a poder reencontrar en una mesa, todos juntos, a festejar. Y así yo le dije, no solamente terminé el mensaje a festejar, le dije, y a hacer fiesta. Y hacer fiesta, porque tenemos que hacer fiesta porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Y yo tengo una lectura para hacer aquí en Hebreos 12, si me quieren acompañar. Hebreos 12. Desde el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y yo quiero terminar, porque el pastor me pidió que hiciera el mensaje un poco más corto, con algo más aquí. Hay una historia de un señor que era evangelista. Este señor iba de un país a otro llevando el evangelio, y un día ese señor va a tomar el avión. Y bueno, mientras espera para tomar el avión, llega, y cuando llega a la puerta que tenía su tarjeta de embarque, su pasaje, cuando llega al lugar le habían cerrado la puerta, dice, lamentablemente ya se fue el avión para despegar.
Y este evangelista se enojó y le dijo de cosas. Y entonces pidió el libro de quejas porque quería escribir una gran queja porque él tenía que estar en otro país y tenía que irse. Y bueno, le demoraron 40 minutos en llevar ese libro de quejas. Y cuando él arranca a escribir la queja que iba a escribir en ese libro, ve en las pantallas del aeropuerto que ese avión, el que él iba a tomar, se había acabado de estrellar. Entonces él borró lo que había escrito, lo que había arrancado a escribir ahí lo borró, o sea, lo tachó, y guardó en su Biblia el pasaje y el boarding pass que tenía en el aeropuerto, porque sabía que él se quejaba, que él estaba enojado, pero que tenía un Dios bueno que había cuidado de él. Porque él dice que él cuida de las aves. ¿Y cómo no va a cuidar de nosotros también? Y si tenemos a un Dios que ha sido tan bueno, que sabemos que nos ha sacado de problemas, y problemas que no nos metió Él, que nos metimos nosotros. Y sabemos que tenemos un Dios amoroso, ¿cómo no vamos a estar contentos con Él? Sabiendo que vamos a tener un reencuentro con todos nuestros seres queridos y a la gente que también le hemos dado testimonio, como el caso de este señor, que yo le di testimonio. Me encantaría encontrarlo también a Él y saber que esa pequeña semilla, que a veces uno tiene la oportunidad y no la puede dejar pasar, porque si yo la hubiera dejado pasar, ese señor, por mi testimonio, no hubiera escuchado el mensaje. Porque muchas veces nosotros nos podemos hacer el tonto y a veces puede ser demasiado tarde. Entonces, qué bueno es que todos tengamos esa oportunidad.